Buenas tardes, la clase de hoy comenzaremos a ver el tema de receptores intracelulares. Ya con la clase de ayer finalizamos el tema de receptores extracelulares o transmembranales, ¿no? Los cuales eran capaces de activarse cuando el ligando que se les unía a ellos tiene naturaleza proteica, ¿no? En este caso hablaremos de aquellos ligandos que tienen naturaleza química esteroidea. Los receptores intracelulares son los receptores nucleares para hormonas esteroideas. Esos receptores nucleares para esas hormonas esteroideas actúan sobre factores de transcripción. El dominio de unión al ADN del receptor se dice que tiene dedos de zinc, un motivo que se une al elemento de respuesta hormonal específico, que es conocido como HRE, porque es Hormonal Response Element, el elemento de respuesta hormonal en el gen. Cuando el complejo hormona-receptor se unen al ADN, interactúan con otros factores de transcripción que activan a las ARNs polimerasas y activan la transcripción génica. Las hormonas esteroideas pueden tener efectos no genómicos e interactuar con hormonas peptídicas también. Bueno, aquí en esta imagen son dos imágenes, ¿no? Dos figuras en las cuales representamos mediante un diagrama lo que es un receptor nuclear, y aquí pues estamos representando ese receptor nuclear pero con estructura proteica, ¿sí? Aquí en el receptor nuclear pues vemos que tiene su extremo carboxilo, su extremo amino, y que tiene un sitio de unión o un dominio de unión al ADN, mientras que pues aquí va a tener el sitio de unión para la hormona, ¿no? Aquí podemos ver esa figura de la siguiente manera. Este sería el receptor nuclear. Estos extremos donde, bueno, aquí en morado se ejemplifica el ADN, que esto de aquí en verde del receptor nuclear sería pues el dominio de unión al ADN, y en el interior podemos ver aquí con estructuras pues como en color blanco, azul y rojo, pues cuál sería el dominio de unión para la hormona, ¿sí? Bueno, aquí tenemos esa estructura, ese receptor nuclear. Vemos que la región o los dominios de unión al ADN son estructuras o son dominios de dedo de zinc, en los cuales pues pueden interaccionar con ese ácido nucleico, ¿no? Y luego vemos que aquí pues en este caso tendríamos el sitio de unión para las hormonas esteroideas. Esto pues es básicamente lo que el receptor nuclear es, una imagen, una ejemplificación, ¿no?, de cómo está constituido ese receptor. Vemos que tiene dominios de unión en el ADN. Vemos que cuando se une aquí al ADN, pues ese complejo va a interactuar con otros factores de transcripción, ¿verdad? Ocasiona una remodelación en la cromatina, permite que se ensamblen factores de transcripción, que se active la ARN polimerasa 2 para poder activar o iniciar la transcripción de determinados genes. Aquí pues básicamente se explica cuál es el mecanismo de esos receptores nucleares, cómo es que pueden funcionar. Aquí vemos pues que en este caso las hormonas esteroideas, a tener naturaleza química esteroidea, ¿no?, van a pasar a través de la membrana plasmática por esa estructura lipídica, pues son compatibles, ¿no? Por lo tanto, como son hidrofóbicas las dos, pues la hormona pasa libremente a través de la membrana plasmática. Va a llegar hacia el citoplasma, en el cual pues hay los receptores nucleares, digamos que están inactivos, ¿no? Porque los mantienen inactivos la unión con hormonas como chaperonas, o también son conocidas como de choque térmico, head shock proteins, ¿verdad? Es lo que tenemos aquí como HSP-NR. Esos receptores nucleares pues se encuentran unidos a esas proteínas. Entonces cuando la hormona llega, ¿qué es lo que sucede? Esas hormonas, esas chaperonas, se liberan del complejo, de manera tal que la hormona se puede unir a su receptor. Esos receptores pueden formar dímeros, los cuales pues van a entrar o van a penetrar
por la membrana nuclear hacia el ADN, en el cual pues esos receptores tienen sus dominios de unión al ADN, activan factores de transcripción, los cuales van a activar o van a encender la transcripción de determinados genes en la célula. ¿Para qué? Pues para que se pueda sintetizar determinadas proteínas y de esa manera pues se pueda ejercer la función biológica de determinadas hormonas como se observa aquí. Aquí pues está presente otro esquema de cómo funciona, cuál es el mecanismo de acción de los receptores nucleares cuando son activados por determinados ligandos, ¿no? En esta ocasión esos ligandos pues son estructuras esteroideas, como es el caso de la aldosterona. Esa hormona pues llega y se difunde sobre la membrana plasmática, llega y se une ahí a ese complejo que tiene el receptor y que está digamos que bloqueado o inactivado mientras estén las proteínas de choque térmico unidas a él. Cuando se une la hormona al receptor, lo que sucede es que esa proteína de choque térmico se separa de ella, de manera tal que la hormona queda unida con el receptor. El receptor entonces puede atravesar la membrana plasmática nuclear y luego puede unirse al ADN mediante el dominio de respuesta hormonal, ¿verdad? Luego, eso hace que se activen determinados factores de transcripción y se pueda encender la transcripción génica de determinados segmentos en el ADN para que se genere la respuesta biológica que se desea. Aquí pues también vemos ese esquema, es como si tuviéramos aquí pues extendido el receptor nuclear, ¿verdad? En donde vemos nosotros que hay los sitios de unión al ADN son altamente conservados. Luego, esos sitios de unión al ADN, pues es lo que se va a unir al ADN y va a activar a otros factores de transcripción, ¿no? Aquí pues nos está marcando la secuencia de aminoácidos que pueden contener esos receptores intracelulares, ¿no? Receptores nucleares, los cuales vemos aquí que tienen pues los dedos de zinc, que son los dominios de unión al ADN, ¿no? Que es esto que tenemos aquí. Es lo que se menciona como caja P y caja D. Son los dominios de unión para, bueno, en el caso de la caja P, el dominio de unión para el ADN, y aquí pues tenemos la caja D, ¿no? Que es lo que se muestra aquí, que está constituyendo como la unión del segundo dedo de zinc. Luego, esos dedos de zinc pues son las estructuras que vemos aquí, ¿verdad? Que son las que le van a permitir que se pueda unir al ADN esos receptores intracelulares. Y eso es lo que hace pues que puedan activar factores de transcripción para que se active la transcripción génica. Este link lo voy a poner ahí en la plataforma para que lo cheques, por favor, Fabiola. Aquí de lo que nos habla son del tipo de hormonas que existen. Es un link que está pues muy interesante, entonces sí me gustaría que lo revisaras. Mira, ahorita vamos a entrar aquí a la página para ver qué es lo que se visualiza ahí. Es una página que tiene pues ciertos contenidos académicos que yo los he utilizado para diferentes materias. Nada más que pues nos va a servir como si fuera un tipo repaso para ver los tipos de hormonas, ¿no? Ese video es el que podemos obtener aquí, ¿verdad? Aquí por ejemplo nos dice que dentro de esta página podemos encontrar una introducción hacia el sistema endocrino, las glándulas endocrinas, las hormonas, una revisión pues simple, ¿no? De esas hormonas. Luego la revisión de esas hormonas y por ejemplo el hipotálamo, la glándula pituitaria que es la hipófisis, el metabolismo de concentración de las hormonas y retroalimentación negativa, los tipos de hormonas y mecanismos celulares de acciones hormonales. Entonces te digo, me gustaría que vieras este video de tipos de hormonas, pues para que veas como un repaso de lo que ya hemos visto, ¿no?
que decíamos que pues las hormonas se pueden clasificar de acuerdo a su función o se pueden clasificar de acuerdo a su naturaleza química. Entonces, este video, por favor, si puedes checarlo, si puedes verlo ahorita en lo que resta de la clase. Y pues por esta clase en realidad es muy cortita porque pues lo único que estamos viendo es los receptores nucleares o receptores intracelulares. Si te fijas, pues casi todos actúan de la misma manera. Van a tener un dominio de unión hacia el ADN y un dominio de unión a la hormona, sí, o al ligando que tiene esa naturaleza química esteroidea. Entonces, con eso terminamos de ver la primera parte de la introducción y tendríamos que ponernos de acuerdo para ver ahora sí cómo van a ser las exposiciones de las técnicas del laboratorio que vamos a ir viendo. Ya te había comentado que pues tenemos que exponer PCR, extracción de ácidos nucleicos, Western blot, citometría de flujo, ciertas técnicas, ¿no? Entonces, eso sí me gustaría que nos pusiéramos de acuerdo, pero por videollamada, para ver qué temas va a desarrollar cada una. Yo creo que la clase de mañana te la programo por videollamada, para ponernos de acuerdo quién va a exponer qué y cada día, o sea, para programarnos también. Luego, como terminamos de ver aquí, ya es todo esto de la parte de introducción de hormonas y receptores hormonales, te voy a encargar de tarea un cuestionario. El cuestionario te lo hago llegar en estos días y vas a tener una semana para que lo puedas contestar. Entonces, pues quedamos pendientes con el cuestionario y luego para mañana tendríamos videollamada para ver lo de la organización de las exposiciones de las técnicas de laboratorio que tenemos que ver aquí en esta asignatura, ¿no? Pues por mi parte sería todo. Agradezco la atención y nos vemos mañana. Gracias.